Hola, buenas tardes a todos. Hoy os traigo un pequeño friki unboxing rápido. ¿Veis? Le he quitado la dirección y eso, como siempre, que se me olvida. Y es friki unboxing porque ya lo tengo abierto. Porque, vista de tanto paquete, no sabía lo que había. Vale, vamos a echar el ratón para un lado. Y vamos a ver qué es. ¡Wow! Sabía lo que era porque lo había pedido yo, pero todavía no lo había visto. Solo había abierto la caja así por encima. Y no lo he abierto del todo porque me quiero sorprender como eso. Es Mazinger Z y Afrodita. Por eso lo de Freaky Unboxing. Vale. ¿Veis? Espero que se vea bien. Y ese es Mazinger Z y Afrodita. Lleva sus... Ahí chiquitito. Ahí chiquitito. Donde lleva la nave. Que seáis muy nuevos no habéis visto Mazinger Z. Pero hay una versión nueva de Mazinger Z. Mazinger, puños fuera. Mazinger Z, planeador abajo. Vuelve Mazinger Z, robot gigante que revoluciona la televisión de los 70. Creado por el genio del manga y el anime Go Nagaki. Vale, yo soy posterior a los 70, pero también he visto los dibujos. Construido por el doctor Jujo Kabuto a partir de la poderosa aleación Z y pilotado por su nieto Koji. Y ahí, la navecita. Y contra el Doctor Infierno, patatín patatán. Vale. Y Afrodita es el robot gigante de aspecto femenino, pilotado, se tardó en salir por Yumi, que acompaña a Mazinger Z en su cruzada contra el Doctor Infierno. Vale, aquí tenéis. ¿Veis? Es muy bonito, tiene la base y todo. Y bueno, a mí me ha gustado y lo he querido comprar por razón que ha pegado. Ya sabéis que soy muy friki. Recordad que tengo los Minions, que tengo Superman por aquí, tengo un Minion que se desciende y alguno que otro, ¿vale? Que habéis visto o estáis viendo, que se me cae. Y este ha sido mi freak unboxing de hoy, que sencillamente es mostraros, porque son figuras de acción con sus correspondientes bases. Por eso no lo voy a sacar y espero que os hubiera gustado este pequeño y rápido freak unboxing, que hacía tiempo que no hacía uno, o quizás no lo sé. Hasta el próximo.